La agricultura ha sido en los últimos 10 años uno de los motores del crecimiento económico de nuestro país. Sin embargo, hay grandes proyectos que necesitan de un arado, no sabemos si para avanzar o para empujar, pero necesitan de un arado. Maje Siguas 2, Xavi Mochik, el ministro Milton Fogese está con nosotros. Bienvenido, ministro. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. No puedo empezar la entrevista sin tener que preguntarle sobre la situación política, la crisis que se vive en este momento en el país. Sí, bueno, yo lo que trataría de rescatar es lo que se viene para adelante. Creo que lo que la clase política de este país, en la que estamos todos de una u otra manera, lo que tenemos que entrar es a cuestionar si los métodos de selección de autoridades importantes, de entidades tan importantes como la Defensoría del Pueblo, como el Banco Central de Reserva, como el Tribunal Constitucional, debiera hacerse a través de este mecanismo de votación en el Congreso. Recordemos que venimos de un periodo largo sin autoridades, con un Banco Central sesionando con 3 miembros, sin un defensor del pueblo titular, con una precariedad de los miembros del tribunal. Entonces, finalmente la fórmula que se encontró en el Congreso fue la de lograr buscar esos consensos. Pero ¿cómo hicieron para encontrar tanto cochino? Porque el asunto es, muy bien, todo lo que usted dice es cierto, había que nombrar y designar y tal, pero ¿por qué tenían que proponer estas personas? Yo no participo ni de cerca de ese tipo de negociaciones, que me imagino, de esas búsquedas de consensos que se hicieron, pero yo insisto en que el método es el que lleva a negociar todo y a hacer elecciones por bloques. Recordemos cómo era antes, ¿no? Hace unos años, que cuando se llamaba y se convocaba por concurso, al principio gente muy reputada en Tribunal Constitucional, en Banco Central, se presentaban, y luego uno por uno era sujeto a lapidación pública, muchas veces un baloteo, incluso con mentiras, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo que tiene que sacarse de acá para adelante es lecciones en que este método ha demostrado que no da para mucho más. Sí, tampoco hay que confundir las cosas, ¿no? Tenemos un directorio del Banco Central que probablemente sea el más sólido que yo recuerdo en los últimos 20 años. Tenemos gente de primer nivel, tenemos Drago Kisic, Gustavo Yamada, extraordinarios economistas, Francisco González, que fue ministro de Agricultura, también economista con experiencia en banca. Entonces, hay que rescatar también un poco lo bueno, para que no todo esté empantanado. Así es. Pero es cierto, tiene usted razón. El BCR nadie lo cuestiona. Así es. Se trata de eso, o sea, gente con trayectoria a la que se convoca y se vota y no pasa nada. O sea, ahí está, la elección es interna. ¿No es cierto? El BCR no es cuestionado por ningún dirigente, por ningún grupo de muchachos indignados, por la sociedad, por nadie. Y está muy bien, pero lo otro no. Y ahí está el problema. Ahora, vamos a lo nuestro, o a lo suyo concretamente. Vamos a empezar con una buena noticia. Semana Económica publicó hace poco una información en la que registraba que la agricultura peruana ha tenido el mayor crecimiento promedio de América Latina en el periodo 2000-2012, alcanzando niveles de 5%, ayudando a desarrollar territorios rurales y siendo su influencia determinante en la reducción de la pobreza en el país. ¿Cómo vamos a garantizar que este crecimiento, que este empuje, continúe? Bueno, primero veamos dónde se concentró ese crecimiento y por qué se concentró ahí. En realidad, el crecimiento de la agricultura peruana ha estado liderado sobre todo por la agricultura costera.
¿Por qué? Porque era la que presentaba mejores condiciones para articularse con los mercados mundiales, pero también con los mercados internos. Clima excepcional, empezaron a madurar las obras de trasvase de agua, iniciativa privada, el país invirtió fuerte en sanidad agropecuaria, pero sobre todo casi en cualquier punto que uno se ubique en la costa peruana tiene acceso a una carretera cerca, a energía, a telecomunicaciones, a un puerto o a un aeropuerto. Entonces, todo esto lo que ha permitido es que se desarrolle una agricultura pujante, que en una década, por ejemplo, solamente las exportaciones pasaron de alrededor de 500 millones de dólares por año a casi 4.500 millones de dólares. Hoy día vienen, y hace un par de semanas estuvo una delegación de académicos de varios países del mundo en la oficina mirando el milagro peruano. Sin embargo, tampoco hay que ser triunfalistas. Hay mucho más por hacer. Tenemos una sierra que no está, que no ha avanzado y que lamentablemente el Estado la ha dejado postergada por décadas, donde las estructuras de producción son bastante distintas a las que existen, que predominan en la costa, donde mientras que en la costa tenemos mayoritariamente una agricultura con riego regulado, es decir, con sistemas de agua garantizada y que uno la saca de los canales, en la sierra uno solamente tiene una dependencia de las lluvias, mayoritariamente, y no está articulado tampoco mayoritariamente a los mercados. Gran parte de lo que se produce se consume en el mismo predio, accesos muy limitados a crédito, insumos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, nuestro reto es cómo hacemos también a la sierra competitiva, cómo hacemos que la sierra pueda contagiarse de ese éxito agrícola de la costa. Llevando la gran agricultura a la sierra, porque la diferencia no tiene también que ver con el hecho de que en la costa los proyectos y las inversiones están relacionados a la gran agricultura y en la en la sierra hay el pequeño agricultor, la pequeña agricultura muy extendida. Justo hoy día han salido los resultados del censo agropecuario, hoy día los hemos difundido, y es un mito también que sí es cierto que hay gran agricultura, pero más yo diría agricultura moderna y empresarial en la costa. No se necesita ser la antigua idea del latifundio enorme, eso es una idea que no persiste, lo muestran los datos del censo agropecuario. Lo que pasa es que sí hay predios importantes, pero todavía el tamaño de parcela promedio en el Perú sigue siendo 3 hectáreas. Esto está muy por debajo de otros países, es casi el 10% del tamaño promedio de otros países que podrían tener características similares a la de nuestro país. Entonces, más bien lo que la sierra, lo que nosotros proyectamos para la sierra es desarrollar una agricultura moderna, eficiente, que se sustente en las ventajas propias que tiene la sierra, que son, por ejemplo, la predominancia del orgánico, la predominancia también de la agricultura familiar, que muchas veces en los mercados internacionales tienen un plus, pero tenemos que generar las condiciones. ¿Cómo se generan esas condiciones? Para empezar, el mayor progreso tecnológico que se le puede dar al agricultor es el acceso al riego. Nosotros creamos este programa Mi Riego a fines del año pasado, y esto nos va a permitir en una primera etapa, de un primer año, iniciar procesos para poder irrigar 40.000 hectáreas en la sierra. Ya vamos por el tercer paquete de licitaciones en Mi Riego. Hacia fin de año esperamos avanzar sustantivamente para lograr esa meta. ¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta ese programa? 1.000 millones de soles para este año. ¿Para este año? Para este año. ¿Y cuánto se ha ejecutado ya? Lo que todavía hemos ejecutado muy poquito, porque lo que hemos hecho en la primera fase es
tratar de consolidar, como la sierra no ha sido atendida en las últimas décadas, tampoco habían proyectos listos para ejecutar. Recordemos que este fondo fue creado en la ley de presupuesto y ha empezado a operar a partir del 1 de enero. En estos meses hemos terminado de preparar los proyectos, hacer los expedientes técnicos, colectarlos por todo el país, y ahora en este minuto tenemos procesos ya iniciados por alrededor de 700 millones de soles. ¿Son proyectos hídricos que se financian solo desde el Estado? Que se financian principalmente desde el Estado, básicamente del Estado. Algunos de ellos, por ejemplo, este lunes hicimos la presa, adjudicamos la buena pro de Huarcocurán, es una presa en Ancash, y que es cofinanciada con Antamina, mitad, en un esfuerzo público-privado que demuestra también que agricultura y minería pueden convivir de manera exitosa en un ambiente geográfico determinado, ¿no? ¿La experiencia de Candarave en Tacna es la misma? En Candarave nosotros tenemos comprometidos 35 millones de soles en el fondo Mi Riego, en proyectos distintos, de distinto tipo. También ahí la empresa minera ha constituido un fondo de 250 millones de soles. ¿El Sauder? ¿En ese caso es Sauder? Así es, en ese caso Sauder. Y se trata de que vamos a complementarnos en las inversiones para la mejor calidad de vida de los pobladores altoandinos de Candarave, ¿no? ¿Esto es una política nacional? Porque, claro, lo que uno rescata fundamentalmente es la lección, y la lección es que la minería y la agricultura no solo pueden convivir, sino reforzarse una a la otra. Así es. Lo que pasa es que generalmente, yo digo, en el pasado se perdió el eje, no se privilegió la sierra para nada. Si uno revisa la cantidad de plata del Ministerio de Agricultura que fue a la costa en los últimos 20 años, va a encontrar que más del 90% del presupuesto era exclusivamente para la costa. Entonces, el riego pues es una herramienta muy poderosa para generar desarrollo, y sobre la base del riego es que luego aterrizamos el resto de programas del Ministerio de Agricultura. La autoridad del ANA, es decir, la autoridad del agua, está bajo la vigilancia del Ministerio de Agricultura, ¿o no? Sí, la Autoridad Nacional del Agua es un organismo autónomo con un directorio multisectorial, pero cuyo presidente del ANA es nombrado por resolución suprema del presidente, pero a proposición del Ministerio de Agricultura, y está adscrita al Ministerio de Agricultura para fines administrativos y presupuestales, ¿no? ¿Y en qué otro lugar de la sierra se están ejecutando este tipo de alianzas con las empresas, estas alianzas público-privadas? Bueno, tenemos ya distintos programas. En Espinar hay un programa de todavía identificando proyectos. Ustedes saben que ahí hay el conflicto eterno también en relación a lo de la utilización de aguas del Apurímac para lo de Majes, para lo de Majes Iguas 2, y la idea es que se pueda abrir el espacio para intervenir más decididamente. Hasta ahora se han hecho algunas intervenciones, pero muchas veces en medio de una convulsión no es posible hacer todo lo que uno quisiera, ¿no? Hay ambientes mucho más favorables que lo que hacen es facilitar la inversión. No es el caso todavía de Majes Iguas 2, porque ahí hay una deuda muy grande, porque claro, la población de Arequipa está esperando la participación del Estado, del gobierno, como dirimente en esta situación que llega a ser realmente absurda. Bueno, las actas firmadas entre los presidentes regionales de Cusco y Arequipa
y PCM, lo que estipulan es que ambas regiones se van a comprometer a respetar los resultados del estudio de balance hídrico que está haciendo Naciones Unidas. Este estudio de balance hídrico debe estar finalizado en noviembre y ahí ya se tendrá claro cuál es el futuro del proyecto. La idea es que el estudio de balance hídrico muestre si en realidad el río Purímac contiene el agua suficiente como para asegurar la demanda de riego que hay en las partes altas de Espinar y a la vez también proveerle agua a la irrigación, a la segunda parte de Majes y Huas. Y estamos esperando ese estudio que debe finalizar en el plazo establecido y a partir de ahí la concordia deberá reinar. Estamos de regreso, estamos con el ministro Milton Fongese, ministro de Agricultura, hablando de las interioridades de nuestro país. Xavi Mokchik, ministro, ¿para cuándo? Bueno, en septiembre se van a hacer la convocatoria para la presentación de ofertas y en noviembre se debería estar adjudicando. Este es un proyecto grande, son como 500 millones de dólares. El impacto va a ser tremendo, son como 50.000 hectáreas nuevas que se van a incorporar a la agricultura y se va a mejorar el riego también a varios decenas de miles de hectáreas. Es un tremendo proyecto bajo la modalidad de asociación público-privada, donde hay todo un sistema de venta de agua diferenciada en función a si yo voy a ampliar la frontera agrícola o voy a mejorar la calidad de riego de mi parcela. Entonces es un esfuerzo enorme que en noviembre, de acuerdo al último cronograma de Proinversión, debería estar adjudicándose la ejecución. Esa es una muy buena noticia. ¿Qué va a pasar con el café del Braem? Los agricultores del Braem son víctimas de la roya amarilla, ¿verdad? Así es. Es una plaga que está trayendo a menos sus cultivos, sí, con tantísimo esfuerzo ellos han podido edificar. Así es. El tema de la roya es complejo. Para empezar, la roya es un tema que va desde Bolivia hasta México. Y es un hongo que se ha activado por, muchos científicos dicen que es consecuencia del cambio climático, el aumento de temperatura, los niveles de humedad han hecho que este hongo se esparza muy rápidamente por toda la región y se active. Sin embargo, hay que ver también que hay algunas zonas del país donde la roya ha afectado más y otras zonas donde ha afectado menos. Lo interesante es pensar dónde ha afectado menos. Ha afectado menos en aquellas zonas donde ha habido un mejor manejo del predio por parte de los agricultores, es decir, en aquellas zonas donde la plantación se cuida con labores culturales, se ha fertilizado. La planta es como el ser humano, que si está bien alimentado es más difícil que te dé una enfermedad. Pero en plantaciones donde simplemente recolectábamos y en los años de las vacas gordas, de los precios altísimos del café, no le dedicamos un poquito de dinero a la plantación, en esos han sido mucho más sensibles. Sin embargo, lo que nosotros hemos hecho es en el corto plazo destinamos 100 millones de soles, hemos hecho un trabajo muy fuerte, hemos convocado expertos de Latinoamérica, del mundo, nos hemos juntado con la Junta Nacional del Café, con la Cámara, con las cooperativas, en fin, con todos los actores, todas las instituciones del sector agricultura, y se definió un paquete de intervención. Este paquete de intervención lo que hace es cómo salvamos la producción. Mucha gente dice, bueno, si la planta está contaminada hay que arrancarla, quemarla y poner otra que sea resistente a la roya. Pero cuidado, porque las plantas que hoy día, los plantones que muchas veces se ofrecen para reemplazar a las variedades de café son
plantas que producen un café muy malo y no produce estas variedades aromáticas y especiales que son las que tienen un mejor precio. Entonces lo que tenemos que hacer es salvar la producción para que el próximo año tengamos mejores ingresos para los agricultores. Y el tema de la seguridad alimentaria, ¿cómo se está abordando? Bueno, acá en el tema de la seguridad alimentaria hay una gran discusión ideológica, ¿no? Hay, digamos, dos grupos en el mundo. Uno mayoritario que considera que la seguridad alimentaria es que los países deben generar en los hogares una capacidad suficiente para que con su trabajo puedan y con su agricultura pueden crear un nivel de alimentación que garantice un nivel de nutrición. Pero hay otro término que se llama soberanía alimentaria. Y esto es un término donde muchos dicen, oye, un ratito, la agricultura debe servir para alimentar a nuestro pueblo, no debe servir para alimentar a pueblos de fuera, no hay que hacer exportaciones. Y tampoco debemos traer importaciones. Mientras que seguridad alimentaria dice, yo si tengo facultades para exportar, exporto, y lo otro, lo que no tengo buenas condiciones, lo importo, y en el medio tengo una agricultura intermedia. En soberanía alimentaria es un concepto más autárquico, ¿no? Esa vieja frase del gobierno militar de que consume lo que produces o produce lo que consumes, pero no al comercio internacional, está implícito en ese concepto de soberanía. Pero en fin, son discusiones más de tipo político. Pero es una garantía de pobreza, ¿no? Es una garantía. Eso garantiza la pobreza. Yo estoy convencido de eso. Si un país vive ensimismado solamente en su territorio, sin aprovechar las ventajas que da el comercio internacional, entonces va a ser un país condenado a la pobreza, estoy seguro de eso. Ha recordado una frase del gobierno militar, y precisamente parte de las hazañas del gobierno militar fue poner en marcha una reforma agraria absolutamente ineficiente y nefasta, donde lo que al final ocurrió fue un desastre para el agro, arruinaron el agro de nuestro país y además le robaron a muchas personas, a muchas familias. En los últimos días el Tribunal Constitucional ha emitido un fallo. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Agricultura en este tema? Bueno, nosotros estamos expectantes, digamos, nosotros no somos los directamente involucrados, este es un tema que compete más al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía está analizando todos los alcances del fallo, y lo que sí puedo decir es que si bien ha habido todas estas críticas en relación al fallo, la macroeconomía peruana es sólida y puede soportar estas contingencias, ¿no? Pero no quisiera meterme al campo de economía y finanzas, a pesar de que trabajé ahí como 10 años, porque, digamos, están en este minuto analizando cuáles son las implicancias del fallo y están haciendo los cálculos respectivos, ¿no? Porque, claro, agricultura en efecto no tiene que ver con el hecho de cancelar la deuda. Así es. Hay declaraciones de exministros que dicen que esto, digamos, ya deja de lado la política del perro muerto, tanto la deuda interna y la deuda del Estado con los propios peruanos. Así es. Porque una de las cosas que hacen notar los damnificados es que se ha pagado la deuda externa, pero no se asiste ni se contempla la deuda interna. Sin embargo, en algún momento hemos escuchado también declaraciones de expertos diciendo que esto se podría arreglar con tierras, con otras tierras, es decir, negociar de alguna manera para no afectar tanto al fisco. ¿Qué posibilidad hay de ir por ahí? A ver, yo creo que las deudas se tienen que pagar. Eso, un país que no honra sus deudas, entonces no va muy bien. El tema, en todo caso, la pregunta ahí es cuánto se tiene que pagar y cómo se tiene que pagar en un proceso que pasó
cuando la moneda era bastante distinta a lo que es ahora, ¿no? Yo he recordado esta mañana con una persona que 1.000 millones de soles de oro son un nuevo sol la hora. Los chicos probablemente no se pueden imaginar esta locura que significó la hiperinflación para nosotros, pero esa es la realidad. Entonces, ¿cómo valorizo hoy algo que hace 30 o 40 años valía muchísimo menos que ahora? Entonces, la gran discusión es cuánto se va a pagar y cómo se va a pagar. Y eso es lo que corresponde a Economía y Finanzas ahora analizar en el fallo. Pero las deudas, sí, yo claramente creo que un país para avanzar tiene que ser un país sólido donde pues las deudas se paguen, y, ¿no?, se honren. Y se honren, obviamente. Eso es fundamental. Sí. Ahora, el presidente de la Asociación de Expropiados o de Usurpados, Pedro Olaechea, propuso aquí en este mismo programa... lo de las tierras. Sí, él propuso un fondo para que el Estado pueda revertir el dinero. Es decir, que un fondo de inversión que les permitiera a las personas que tienen que cobrar usar su dinero en tanto los próximos 8 u 11 años, y que eso pudiera, digamos, no le significara gravedad al Estado, a la economía nacional. Eso es una buena salida, es una buena propuesta. Bueno, con Pedro además tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en una comisión a principios del 2000, donde evaluó distintos temas, mecanismos financieros. No lo he escuchado, no sé exactamente qué es lo que está proponiendo, pero lo que se me quedó en la pregunta anterior es decir que este mecanismo de cambiar tierras por deuda, la verdad que en su momento lo analizamos hace 10 años y el Estado no tenía esas tierras, y menos ahora que ya se ejecutaron las tierras que, por ejemplo, las de Majes Iguas 2 ya están adjudicadas a un concesionario, los 3, Chaimochic 1, 2 y 3 ya no están en manos del Estado, son esas tierras las que se están vendiendo, las de Chinecas, etcétera, las de Olmos, o sea, las tierras que podía haber tenido el país a fines de los 90 ya no están más disponibles en manos del Estado. Entonces, no hay tierra que aguante para pagar la deuda agraria, ¿no? Entonces, lo que viene en agricultura son buenas noticias, al margen de este tema, que es un tema mayor, como usted muy bien dice. Lo que viene son buenas noticias. Vienen buenas noticias. Yo creo que si uno analiza... este año vamos a estar un poco complicados en agricultura exportadora porque el café trae malos precios, el arroz además ha afectado la producción, con el banano orgánico estamos teniendo algunos problemas de mancha roja, la uva ha ido bien, el espárrago también ha ido mejor de lo que se esperaba, están apareciendo productos nuevos como el arándano, la quinoa, que acaba de salir un artículo en el Washington Post donde el periodista reclama que se necesita más oferta porque todavía está muy cara, pero eso que es mala noticia para ellos es buena noticia para nosotros, ¿no es cierto? Porque nuestros campesinos pueden tener mejores ingresos. Entonces, sumando y restando, yo creo que puede haber un bachecito este año, pero la tendencia es que recuperado el café y recuperados algunos precios de commodities, podemos tener una agricultura muy sólida hacia el futuro, ¿no? Esa es una muy buena noticia, sobre todo porque vemos los esfuerzos que su gestión está realizando. Muchas gracias, ministro Fongese, por haber venido. Gracias por estar aquí. Vamos a una pausa chiquita y vamos a regresar con el editor central de política del Diario El Comercio, Juan Paredes Castro, publicado hoy un indignado editorial en el Diario El Comercio sobre el tema político, sobre la situación que ha creado el Congreso. Vamos a volver con él.